este nuevo episodio de Pescast, el podcast más fresco de Pesca España. Recordad que Pesca España es la asociación de organizaciones de productores que representa al sector pesquero y que tiene como misión, entre otras cosas, el promocionar el consumo de pescado y marisco, que no para de caer en España, y de derribar algunos mitos del que hoy, por cierto, vamos a hablar. En los anteriores episodios hemos hablado, en general, de la magia y la ciencia, o la magia a través de la ciencia. Hemos hablado de todas esas propiedades nutricionales que tiene el consumo de pescado y marisco, cómo previene un montón de enfermedades, incluidas las 3 Cs, del cerebro, del corazón y del cáncer. Pero ahora con el doctor Aldama, el doctor Guillermo Aldama, que es cardiólogo del Hospital Universitario y una persona a la que le gusta contar las propiedades nutricionales que tiene el consumo de pescado y marisco y qué enfermedades se previenen. Muy estudioso, todo basado en ciencia y en estudios científicos a lo largo de los últimos años. Vamos a hablar de un tema que está en los medios de comunicación y que sorprendentemente mucha gente se cree. Mucha gente se cree en sentido negativo. Y es el del mito del mercurio. Y digo mito del mercurio porque al final lo que se está intentando por parte de determinados grupos es que se deje de consumir pescado y marisco porque dicen que tiene mercurio y que por tanto es malo para la salud. Nos gustaría, doctor Aldama, que nos contara, primero, si el mercurio existe y en su caso de dónde viene, y si hay, que ya profundizaremos en eso, algún antídoto y demás. Pero vamos a empezar por lo primero. ¿El mercurio dónde está y cómo se genera? Bueno, pues nada, encantado de estar en un episodio más aquí contigo y con vosotros. El mercurio, un tema interesante porque de hecho si pones en las noticias pescado, pues muchas veces en Google pescado, pues a veces lo que te aparece son estas noticias de ten cuidado porque tiene mercurio, el mercurio es tóxico. Vale, ¿el mercurio dónde está? Pues está en la naturaleza, ¿vale? De hecho, tenemos fuentes naturales de mercurio. Por ejemplo, cuando se produce una erupción volcánica, se libera mercurio a la atmósfera, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que la principal fuente de mercurio es el ser humano, ¿de acuerdo? Generalmente, pues muchas industrias, la minería, todas esas actividades humanas liberan mercurio a la atmósfera. De hecho, por cada partícula de mercurio natural, el ser humano emite unas 5 de mercurio. Entonces, esto constituiría lo que se llama la fuente de mercurio. Pero el mercurio tiene un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente lo que ocurre es que cualquiera de las fuentes emite el mercurio a la atmósfera y luego ese mercurio cae a la tierra y al mar en forma de lluvia. ¿Eso qué significa? Pues que ese mercurio vuelve tóxico pues, a aquellas zonas donde cae. Si cae en la tierra, pues vuelve tóxica a la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, se puede intoxicar pues, cualquier cosa que cultivemos en la tierra, pues desde cereales, frutas, hortalizas. Y si cae al mar, pues se contaminan los seres vivos, ¿vale?, que están en el mar, que en este caso son los peces, ¿de acuerdo? Así que el mercurio tiene un origen natural y sobre todo tiene un origen humano, artificial, humano. Y el mercurio se incorpora a nuestra dieta a través sobre todo de la lluvia que cae en la tierra o en el mar. Entonces cualquier ser vivo que nosotros consumamos que haya estado en la tierra o en el mar, pues si nosotros lo ingerimos, lo que hace es que nos transmita el mercurio que ha ingerido previamente. Por lo tanto, en los peces, en los pescados, cuando ya los hemos capturado, ahí también existe. Claro. Y puede tener consecuencias negativas para el ser humano que se lo come. Pues sí, el mercurio es un metal pesado, entre otros. Entonces, sí que puede tener consecuencias negativas, de hecho lo ha tenido en el pasado. Nosotros sabemos a ciencia cierta de que el mercurio es tóxico por 2 grandes desastres, ¿vale?, que ocurrieron en el pasado. Uno en el siglo pasado, en la bahía de Minamata, en Japón. Allí, entre los años 50 y finales de los 60, lo que ocurrió, Minamata es una población en el sur de Japón que tiene 50.000 habitantes, ¿vale?, y allí se instaló una fábrica que fabricaba plásticos, ¿de acuerdo? Entonces necesitaba pues el mercurio para la fabricación de estos plásticos y lo que hacía es verterlo en la bahía. Al final terminó, durante todos los años, pues vertió cientos de toneladas de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que no solo los peces morían. Parecían peces muertos en la bahía. Ese dato es relevante. Claro, los peces morían. Las aves que consumían esos peces morían. Claro. De hecho, buena parte de los seres humanos también se vieron afectados y sobre todo se vieron afectados, se empezaron a dar cuenta cuando empezaron a nacer niños con deformidades. Entonces, los más vulnerables, aunque también los adultos,
Pero los más vulnerables en este desastre de Minamata fueron sobre todo las mujeres embarazadas y los niños, también los adultos. Entonces, cuando se empezó a ver exactamente qué es lo que ocurría, lo que se dio cuenta es que tenían niveles de mercurio elevados. No solo los niños y no solo las mujeres, los adultos, sino también los animales, porque morían aves que consumían los peces, morían los gatos, aparecían gatos, centenares de gatos muertos. Entonces, Minamata fue uno de los desastres que sin duda nos despejó todas las dudas de la toxicidad del mercurio. Y el otro gran desastre que mucha gente desconoce es Irak. En 1972 se declaró una hambruna en Irak y entonces muchos países enviaron grano para alimentar a la población, para evitar que la población muriera de inanición. Y uno de los países que envió grano fue México. Pero el grano que envió era grano para sembrar, no era grano para consumir. De hecho, en los sacos, se puede, todavía hay quien quiera buscarlo en internet lo puede ver, en los sacos ponía, cuidado, esto es peligroso, porque el grano que enviaron tenía un pesticida para evitar que cuando se sembrara se lo consumieran las aves, entonces, o los parásitos. Y de hecho estaba coloreado en rojo para darles la advertencia de que ese grano no se podía consumir. ¿Qué es lo que ocurre? Que los iraquíes, todas las letras estaban escritas en castellano, no lo entendieron y ni siquiera interpretaron bien las calaveras que aparecían en esos sacos. Y lo dieron a la población. Y una vez más, la población iraquí sufrió la toxicidad por mercurio, por el pesticida en el que estaban envueltas los granos de arroz y de cereales que se enviaron. Y una vez más, aquí, ¿qué es lo que se vio? Murieron unas casi 500 personas y más de 6.000 se vieron afectadas, y lo que se vio es que los más afectados, además, eran los niños y las embarazadas. ¿De acuerdo? Se analizaron qué es lo que pasaba en estos niños embarazados y lo que se vio es que había una enorme cantidad de mercurio en su pelo y en su sangre. Así que, a ciencia cierta, sabemos que el mercurio es tóxico. En grandes cantidades es tóxico. Esto me recuerda a las recomendaciones que se hacen por parte de la ESAN, de la Agencia Europea, de la FDA americana y demás, en cuanto al consumo de pescados y mariscos, en particular de determinadas especies, que recomiendan que no se consuma teóricamente por su alto contenido de mercurio, pero lo dejan ahí, ¿no? Esto es así, ¿por qué es así? ¿Cuál es el mecanismo que desencadena esa toxicidad? A ver, aparte de estos dos desastres que confirman que efectivamente el mercurio puede ser no tóxico, sino muy tóxico para todos los seres vivos, el problema con el mercurio es que existían incógnitas que no estaban bien respondidas. Por ejemplo, si es verdad que en los peces, como tú dices, tienen concentraciones de mercurio que pueden ser incluso consideradas como elevadas y perjudiciales para el ser humano, ¿cómo es posible que grandes poblaciones humanas que consumen peces oceánicos con alto contenido de mercurio no exhiban esta toxicidad? Estoy hablando, por ejemplo, de poblaciones como las de las Islas Hawái o las de las Islas Seychelles. O el mismo Japón. O Japón, sí. Es decir, lo que no sabíamos encajar muy bien es, vale, tenemos grupos poblacionales que tienen alto consumo de peces oceánicos, en teoría que podrían ser perjudiciales por su contenido de mercurio. Y resulta que esas poblaciones no solo no exhiben la toxicidad por mercurio, sino que exhiben, como en el caso de Japón, una esperanza de vida notable. Entonces, esto no nos cuadraba muy bien. La otra cosa que no nos cuadraba muy bien es si los peces realmente acumulan mercurio, ¿por qué no se mueren? Porque en Minamata morían. Había visto que ahí morían. En Minamata los peces aparecían muertos. ¿Por qué los peces que acumulan mercurio no se mueren? Y otra pregunta que hacían los biólogos es, vale, nosotros sabemos que el mercurio es tóxico. Tenemos grandes depredadores de peces oceánicos, como el petrel gigante. ¿De acuerdo? ¿Por qué esos depredadores de peces oceánicos con alto contenido de mercurio no se mueren, no se intoxican? ¿Debe haber algún antídoto o algo por ahí? Y efectivamente, la respuesta es porque existe un antídoto al mercurio. ¿Qué es? Yo creo que la principal pregunta, la pregunta por la que primero deberíamos responder es ¿dónde está ese antídoto? ¿Dónde está? En el pescado. Y su nombre es selenio. Claro, hasta hace muy poco no conocíamos muy bien cuál es el mecanismo por el cual el mercurio es tóxico. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que ahora ya lo sabemos, desde hace aproximadamente entre 5 y 8 años se han empezado a hacer investigaciones sobre cuál es el mecanismo de toxicidad. En medicina muchas veces lo que nos pasa, Javier, es que sabemos que algo es perjudicial, pero no sabemos explicar por qué.
Y eso nos pasaba con el mercurio. Sabíamos que el mercurio era tóxico, pero no sabíamos en qué sentido era tóxico, cómo era el mecanismo de toxicidad. De hecho, el mercurio que es tóxico es el metilmercurio, que es el mercurio orgánico. No todo el mercurio, sino el que se transforma en orgánico, el que se metila. Bueno, pues hoy ya sabemos por qué. Y el mecanismo de toxicidad es porque es un secuestrador. Se dedica a secuestrar. ¿Y qué secuestra? Selenio. Mira, el selenio, en el que los pescados son ricos, lo que hace es que es un elemento que es esencial para nuestro organismo. Es esencial para el cerebro, del que hablábamos en otros episodios. Es esencial para el corazón, del que también hablamos, para el sistema inmunológico, para el sistema hormonal, para las articulaciones. O sea, la mayor parte de sistemas, buena parte de los sistemas que tiene nuestro organismo, dependen del selenio para funcionar de forma adecuada. ¿Cuál es el problema? Si el mercurio lo secuestra, no tienes el selenio. Y todos esos sistemas se vienen abajo, colapsan. Entonces, hoy sabemos que el mercurio es tóxico porque secuestra el selenio. Y por eso los niños son más vulnerables a la toxicidad por el mercurio, porque su cerebro está creciendo, sus órganos están creciendo, se están desarrollando. Entonces, en ellos el mercurio es aún más perjudicial. Claro, aquí la cuestión es, perfecto, pues el mercurio secuestra el selenio. El problema es que la relación es molecular, es decir, para que tengas una idea, esto es como los seres humanos, ¿vale? Imagínate, pues, por ejemplo, en mi hospital, que necesitan médicos. En mi hospital, la gente, el gerente, por ejemplo, no diría necesitamos 900 kilos de médicos. Diría, pues necesitamos 100 médicos o 100 enfermeras. Bueno, pues con el mercurio y el selenio ocurre igual. Esto no va al peso. Una molécula de mercurio secuestra a una molécula de selenio. Pero lo que ocurre es que la molécula de selenio es mucho menos pesada, es 2,5 veces menos pesada que el selenio. Es decir, una molécula de selenio neutraliza el peso de 2,5 moléculas de mercurio. Así que todas estas advertencias o recomendaciones de consumo de mercurio por peso no se ajustan bien a lo que hemos aprendido de la toxicidad de mercurio y selenio. A mí lo que me preocupa, doctor Aldama, son algunas recomendaciones para lo que llaman poblaciones vulnerables, las embarazadas, los niños chicos y demás, que dan la sensación con esas recomendaciones de que no pueden tomar una serie de especies. Y eso, en la práctica, me consta que a algunas de estas personas que se lo toman al pie de la letra no solo dejan de consumir esas especies, sino que encima dicen, pues por si acaso no consumo nada de pescado, me voy a otros alimentos y ya está. Pero ¿existen estudios sobre esas poblaciones del consumo de pescado y marisco y sus beneficios? Pues este es un muy buen punto, porque, como tú bien dices, las agencias reguladoras sobre todo inciden en las poblaciones más vulnerables, que son las embarazadas y los niños. Y de esto se ha preocupado muchísimo porque, claro, muchas agencias lo que tienen es que estar seguros de que si tú dejas de comer pescado, eso no te va a perjudicar. Y lo digo por lo siguiente. La Agencia Americana de Alimentos y Fármacos lo que recomienda a las embarazadas es no consumir más de 340 gramos de pescado a la semana. Eso es lo que recomienda, esa es la recomendación, por seguridad. Como tú bien dices, muchas embarazadas dirán, bueno, pues no consumo nada de pescado, para proteger a mi hijo. Bien, pues hay un estudio realizado en el Reino Unido con 14.000 embarazadas, ¿vale? Entonces la siguieron desde el embarazo hasta 8 años después, hasta que el niño tenía 8 años. Entonces en este estudio lo que perseguían discriminar es si esta recomendación era adecuada y estaba basada en ciencia, o por el contrario, no era así. Entonces, a las embarazadas las dividieron en 3 grupos. Hay un grupo de embarazadas que no tomaban nada de pescado, otro grupo de embarazadas que se ajustó a las recomendaciones de la FDA y consumía menos de 340 gramos de pescado a la semana, y un grupo de embarazadas que tomaba más cantidad a la semana. Bueno, el resultado, para sorpresa de los investigadores, es que los hijos de las mujeres que tomaban más de 340 gramos de pescado a la semana tenían mejor desarrollo en cualquier de los ámbitos explorados. Desarrollo verbal, neurocognitivo, comprensión lectora, psicosocial. Es decir, no consumir pescado no solo no protegía a los hijos de las mujeres embarazadas, sino que les perjudicaba. Y de hecho, la agencia británica no hace esta recomendación. Sin embargo, la agencia americana sí que lo sigue haciendo. Pero hay estudios aún mucho más largos. Por ejemplo, el de las Islas Seychelles. Seychelles son unas islas
su principal fuente de proteína y grasa saludable es el pescado, la alternativa es carencia alimentaria, como ocurre en muchas poblaciones. Hay que recordar que nosotros podemos elegir entre comer pescado o no comer pescado, Javier, pero hay muchas poblaciones que no. O sea, la alternativa a no comer pescado es pasar hambre. ¿Va? Entonces, la FAO se ha preocupado mucho de esto y hay estudios en las Islas Seychelles de generaciones seguidas hasta 24 años después. ¿Vale? En las Islas Seychelles, por ejemplo, se consume mucho pescado oceánico que tiene alto contenido de mercurio. Entonces, hay un estudio muy interesante que lo que observa es, bueno, cuánta cantidad de mercurio tienen las embarazadas en el pelo, ¿de acuerdo? Y lo que se ve es que cuanto más pescado consume una embarazada, más mercurio tiene. ¿Vale? Entonces es perjudicial. Sin embargo, cuando estudian a los niños de estas embarazadas, hijos que han sido seguidos durante 24 años, lo que observan es que el desarrollo de estos niños es mejor cuanto más mercurio tenía su madre. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercurio has dicho que era nocivo y ahora resulta que el desarrollo de estos niños es mejor cuanto más mercurio tiene la madre. ¿Cómo es posible esto? Pues esto es posible porque lo que tenían estos niños son muchos omega 3 en su sangre. Tenían en sangre y en las membranas celulares muchísimos más ácidos grasos premium, ¿vale?, que los hijos de madres que consumían menos pescado. La conclusión es, bueno, el mercurio debe ser neutralizado porque si no estos chavales, estos niños que luego se hicieron adultos, no tendrían este mejor desarrollo. Y hay un gran estudio. Normalmente nosotros cuando queremos tener potencia para sacar conclusiones, lo que hacemos es lo que llamamos metaanálisis. Los metaanálisis es juntar muchos estudios que se han hecho en un determinado tiempo, ¿vale? Y eso hace que juntes a muchos pacientes, a muchas personas y puedas sacar conclusiones que son más sólidas. Bueno, pues en el año 2019 se publicó, a finales, un metaanálisis de 29 estudios científicos sobre el consumo de pescado en mujeres embarazadas. Estos son desde los años 80 hasta prácticamente el 2019. Más de 110.000 mujeres, ¿vale? Mira, te voy a leer las conclusiones porque son abrumadoras. Vale, la primera conclusión del estudio, con la que termina, es que comer pescado durante el embarazo se asocia a mejor desarrollo neurocognitivo de los hijos. O sea, si no comes pescado, perjudicas a tus hijos. Segundo, los beneficios aparecen desde muy poco, desde los 120 gramos a la semana. Pero cuanto más, mejor. Sin dintel. No hay dintel hasta el punto de que hay embarazadas que consumían 3 kilos de pescado a la semana. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. En las Islas Seychelles, para que te hagas una idea, comen pescado 10 veces a la semana. Es decir, hay días que comen pescado al desayuno y a la cena. Bueno, pues no existe un límite a partir del cual podemos decir, ten cuidado porque no es seguro. No existe un límite y el beneficio no tiene límite. Y tercero, los beneficios se observan incluso aunque la ingesta de pescado supusiera una exposición al mercurio según los estándares americanos. Así que el mensaje, para estas poblaciones vulnerables, es especialmente beneficioso el pescado. Y claro, el contenido de selenio ahí es clave. Esto me recuerda a un estudio que se hizo ya hace unos años que se encargó por parte de los distintos países y demás a la Organización Mundial de la Salud y a la FAO, porque continuamente salían mensajes en contra del consumo de pescado de marisco, entonces, por los riesgos supuestos que tenía. Y al final, después de reunirse un montón de tiempo, da igual, sacaron unas conclusiones que fueron realmente relevantes, que decían, es mucho más perjudicial para la salud dejar de consumir pescados y mariscos por los posibles riesgos que hacerlo a pesar de los pocos riesgos que tiene. Y bueno, de ahí surgen muchas de esas recomendaciones que hay de que se consuma 3-4 raciones a la semana por lo menos para obtener todos esos beneficios. Eso me lleva a la reflexión de que consumir pescados y mariscos, con independencia de la especie, es muy bueno para la salud y podemos estar tranquilos porque al tener más selenio que mercurio muchas de esas especies, al final para la salud no va a ser malo, va a ser todo lo contrario, va a ser bueno, ¿no? A mí lo que me extraña es que todavía en las recomendaciones de las agencias española, europea, etcétera, no han querido meter los estudios que me consta que existen sobre el papel del selenio como antídoto del mercurio. ¿Puede contarnos qué estudios son esos y cuáles son las conclusiones? Bueno, pues lo que has dicho es muy importante. ¿Por qué? Ahora sabemos que los peces no se intoxican por mercurio porque acumulan selenio, que es su antídoto. De hecho, hay trabajos, sobre todo a partir del año 2018 y 2019, que lo que
lo que propugnan es que no se debe mirar solo la cantidad de mercurio que tiene un pescado, sino mirar la cantidad de selenio. Y entonces han realizado un cociente que se llama el valor en salud del selenio. ¿Eso qué significa? Pues lo que analizan es cuánto selenio y cuánto mercurio tiene un pescado. Y lo que han visto es que la mayor parte de los peces, de hecho todos los pescados que consumimos en Europa y concretamente en España, tienen mucho más selenio que mercurio. O sea, el pescado que tú consumes no solo neutralizaría el mercurio que puede tener, sino que además es un donador neto de selenio. Es decir, si tú tienes un déficit de selenio, te proporciona ese selenio. Y todos estos investigadores lo que abogan es porque en todas las recomendaciones se hable del contenido de selenio y de este cociente entre mercurio y selenio, y que realmente se ponga el énfasis en si realmente un pescado no es capaz de neutralizar los efectos del selenio. Entonces, el mensaje fundamental es: el pescado no se intoxica por mercurio porque tiene su propio antídoto. De hecho, tiene antídoto de reserva, por si acaso surgiera una emergencia. Y cuando tú te lo comes, lo que tomas es el antídoto. Y de hecho tomas más antídoto del que necesitas por si acaso tuvieses un déficit nutricional. Pues el mensaje me parece clarísimo. Yo creo que es una buena forma además de terminar este episodio, el tercer episodio del Pezcast de Pesca España, que como habéis podido comprobar, nos lo cuenta el doctor Aldama con una claridad tremenda y las recomendaciones son evidentes, son clarísimas. Hay que disfrutar comiendo pescados y mariscos porque nos va a aportar un montón de propiedades nutricionales, va a prevenir un montón de enfermedades, va a permitir que seamos más felices, como el propio lema de Pesca España dice, fuente de felicidad. Y con esto terminamos. Os recomendamos que nos sigáis por las redes sociales. Desde Pesca España estamos publicando un montón de información para que tengáis todo el conocimiento necesario. Doctor Aldama, muchísimas gracias una vez más por haber tenido a nosotros el privilegio de contar contigo en estos episodios de Pezcast y hasta la próxima. Disfrutar comiendo pescados y mariscos, que seréis más felices.